El tema es mercantilismo y primera expansión europea. Esta se da en los siglos XVI y XVIII, donde diversas naciones o estados europeos buscaban consolidar su poder. Es decir, el país que tenga más dinero acumulaba más poder. Pero para ello el mercantilismo es más bien una etapa donde se experimenta un crecimiento y una expansión de tierras y de rutas marítimas, lo que esto ocasionaba nuevos encuentros en mercados y materias primas. Pero no todo salía favorecido, ya que aquí aumentó más el capitalismo y la burguesía y las clases sociales bajas. Podemos también nosotros decir que los países más importantes en la época del mercantilismo fue Francia, Inglaterra, Portugal y España. Recordemos que estos países fueron los que buscaban expandirse en territorio y en economía, y que para ello la principal característica que ellos encontraban como potencias coloniales en ese entonces se basaba en tres ejes: manufacturas, tráfico de esclavos de África y posesiones americanas. Con el tráfico de esclavos de África, cuando ellos se expandieron o encontraron nuevas rutas y nuevas tierras, ellos pensaban que por ser de color más oscuro que su piel, se les denominaba esclavos, es decir, ellos trabajaban gratis para los blancos. Y a partir de ello, cuando regresaban a sus ciudades natales, ellos hacían el tráfico de esclavos, vender esclavos a los postores que mejor pagaban, es decir, a los hacendados de ese entonces. Como segundo punto tenemos posesiones americanas. En este punto, como su palabra lo dice, posesión, es decir, la tierra que era colonizada tenía la obligación de expandir sus creencias y eliminar las creencias originarias. Por ejemplo, América Latina en gran parte fue colonizada por los españoles, y una posesión americana fue su religión, es decir, creer en Dios sobre todas las cosas. Dejar a un lado las creencias de nuestros propios incas, o de las culturas mayas o las culturas aztecas. Por ejemplo, la creencia al dios, al sol, al trueno, ofrecer sacrificios. Eso se dejó a un lado. Y como manufacturas entendemos la intervención de maquinaria, es decir, para producir y comercializar la materia prima entre varios países y así poder también expandir su comercio, lo cual fue una de las principales fuentes de riqueza de este imperio. Ahora nos vamos a sumergir en el tema de la gran exploración europea. Esta se da a mediados del siglo XV, donde se inicia una serie de viajes. Uno de ellos, como ya lo conocemos, fue la conquista española, es decir, el descubrimiento, entre comillas, de América, ya que ahora, con varios análisis críticos de diferentes investigadores, podemos decir que no fue una conquista ni un descubrimiento, porque América Latina ya estaba arraigada con sus raíces. Simplemente que fueron otras costumbres y otras tradiciones que tenían los diferentes continentes. Uno de los principales viajes que se dieron fue entre Portugal y España, explorando las costas atlánticas del norte de África. Y para ello tenemos a Cristóbal Colón. Recordemos que Cristóbal Colón fue uno de los auspiciados
para conquistar territorios. Las llamas bulas alejandrinas y el Tratado de Tordesillas se llegaron a repartir el mundo no europeo entre las naciones ibéricas, para después ir por otras potencias. Es así donde España había consolidado un enorme imperio, gracias a América. Es decir, no solamente nos conquistaron, también ellos se robaron todo el oro que poseía América Latina y las mejores riquezas. Por eso es que en los países europeos ellos se lograron expandirse económicamente como nunca en ese entonces. Y ahí tenemos también la Compañía de Indias, es decir, dos naciones europeas como Inglaterra y Francia. Al ver que España estaba creciendo, estas también lograron conquistar nuevos territorios para conquistarlas. Para ello se crean las llamadas compañías de Indias, primero la inglesa y luego la holandesa, los cuales también encontraron nuevos productos y fueron introducidos a Europa. Sin embargo, el poder fue tanto que se logró consolidar como una economía autónoma, es decir, ya comenzaron a dejar a un lado el clero y el gobierno, cada quien por separado. Por otro punto también tenemos la expansión o expediciones científicas. Esto se da a través de los siglos XVI y XVII. Fue el descubrimiento de fuentes de riqueza y de comercio. Para ello se descubrieron nuevas formas y nuevas maquinarias, y esto se da una gran revolución científica, ya que esto permitió crearse nuevas tecnologías de esa época. El mercantilismo que se desarrolló en Europa fue una de las riquezas de las naciones que dependía de la acumulación de metales preciosos, y para ello América era uno de los proveedores, ya que América poseía el oro y la plata, y estos fueron los principales metales atesorados por los reinos europeos. Uno de ellos fue en Perú. Si recordamos a Perú, en el virreinato de Perú, ahí habían reservas de metales preciosos y eran extraídos principalmente por los españoles. El mercantilismo también dio una balanza comercial favorable, ya que esto significaba las transacciones comerciales con el resto del mundo, exportaciones y ventas al exterior, y que se debía superar a las importaciones y compra de productos extranjeros. En la balanza comercial era necesario producir mercancías y ser reemplazados. Sin embargo, poco a poco se fue separando la iglesia y el poder. Pero para ello se requería un Estado fuerte y regulador. La ambición era tanta que solamente veían su interés propio. Sin embargo, el mercantilismo ayudó a fortalecer el poder absoluto del rey de ese entonces en las diferentes potencias europeas.